El título de nuestra presentación es Nuestro reto, erradicar la criminalidad policial. Ya no solo se puede hablar acá de abuso policial, quizás hay una criminalidad policial. Y la tesis que nosotros estamos defendiendo es si acaso acá no hay un crimen de Estado, si acá no hay un crimen de Estado con lógica paramilitar, si aquí no hay un crimen de Estado con lógica paramilitar que quiere hacer un control territorial, que quiere generar un control territorial muy fuerte y que en las épocas de pandemia emergió de manera absoluta y completamente clara. ¿Qué es un crimen de Estado? Un crimen de Estado, según las definiciones académicas, es: los crímenes de Estado son delitos cometidos por agentes estatales, como asesinatos, violencia sexual, exterminio, esclavitud, desaparición forzada o cualquier persecución contra población civil por motivos sociales, de género, diversidad sexual, políticos, económicos, raciales, religiosos o culturales. Algunos elementos del crimen de Estado son la negación de las responsabilidades y de las víctimas. El 90% de los crímenes que acabo de denunciar han sucedido en los últimos años en esta ciudad por parte de la policía, y así lo vamos a demostrar en este debate. Pero a su vez las últimas declaraciones del presidente y del Ministerio de Defensa han hecho un caso omiso, han negado la responsabilidad y tampoco han asumido que son victimarios, afectando de esa manera y revictimizando a las víctimas de estas masacres y de estos delitos. Pero a su vez esa lógica del crimen de Estado, siguiente por favor, pareciera tener una lógica paramilitar. Y esto no es exagerado. Según los informes de memoria histórica, según lo que hizo Gonzalo Sánchez, lo que hizo María Emma Wills, pues las masacres paramilitares seguían un patrón de amenazas, panfletos, violencias sexuales, como ha sucedido y sucede en Bogotá años atrás y de manera exacerbada en la cuarentena. En el Placer Putumayo hacían regulación social a las mujeres y a los jóvenes, cómo vestirse, cómo llevar el pelo. Hacían violencia sexual, hacían violaciones, hacían amedrentamientos, hacían amenazas, hacían persecuciones, hacían llamadas anónimas. Y todo eso es lo que ha pasado años atrás acá en Bogotá, y sobre todo en la pandemia y antes de esa masacre, y sigue sucediendo hoy en día. En El Salado pasó exactamente lo mismo: casos de violación, casos de violencia sexual, panfletos por todo lado. En San Onofre, Sucre, la misma historia. En Bahía Portete, la misma historia. Y es casualmente lo que ha sucedido, solo para coger las 5 localidades más afectadas en esa masacre, que sucedió en Suba, Usaquén, Kennedy y Engativá. Súmele a eso detenciones arbitrarias que en muchos casos implican desapariciones forzadas, como ha sucedido en Bogotá. ¿Qué pasó la noche de la masacre que desembocó y que nosotros como concejales y concejalas quizás debimos haber previsto? Lo que nosotros estábamos denunciando y lo que se venía a venir era esta masacre, porque era una lógica, una práctica sistemática que se venía a venir, que podía derivar en esa masacre. Acá hubo 9 asesinatos por parte de la policía en Bogotá y 4 en Soacha. 305 civiles resultaron heridos, 75 de ellos por impactos de arma de fuego, donde los videos muestran que no eran tiros al aire, eran tiros de frente, como pasó en San Cristóbal, como pasó en lo que denunció ayer La Silla Vacía en Usaquén, como pasó en Suba. Esos eran tiros, como denunció acá el veedor, que iban de frente al asesinato. ¿Acaso no estamos ante una parapolicía? Y no lo digo yo, lo dice el veedor distrital que está acá presente. Porque las cosas son tan graves que la lógica es que la policía en muchos casos va de la mano de civiles armados de negro, disparando, y sin que la policía reaccione. La tesis de este debate no es de poca monta, y el problema es que tenemos evidencia robusta para fortalecer esa tesis. Pero súmele a eso que la personería recibió 40 denuncias de desaparición, y hoy tenemos 4 personas que siguen desaparecidas, que no sabemos qué ha pasado con ellas. Ayer me llamaron los chicos y chicas de la mesa del diálogo de Verbenal, que fundaron el 10 de septiembre. Están absoluta y completamente atemorizados. Hay una serie de denuncias que han hecho, y lo que me dicen
es que uno de esos chicos es un chico de 13 años, me pidieron no dar el nombre, porque la familia estuvo asistiendo y denunciando los primeros días después de que fue desaparecido con el alcalde y las autoridades locales y denunciaron. Y al cabo de los 2 días la familia desapareció. No sabemos dónde está la familia, no sabemos dónde está el chico y están absolutamente atemorizados. Una camioneta blanca con platón se llevó al chico. Había 5 policías presentes ahí. Secuestraron y desaparecieron a ese chico. No sabemos dónde está y nadie responde. ¿Cuáles son los vínculos en el Codito entre la policía de Verbenal y las mafias paramilitares que hay en el Codito? Nos preguntamos nosotros. Esa es una pregunta que yo hago y que la dejo ahí, porque la evidencia del territorio nos permite hacer esas preguntas. Y muchas de esas desapariciones, según el derecho de derechos humanos internacional, pues nos dicen que pueden ser detenciones arbitrarias con sesgos de desaparición forzada. Siguiente, por favor. ¿Por qué decimos eso? Porque después del 28 de mayo ya no había centros de traslado por protección. Y entonces, ¿dónde se llevaban a esos muchachos? Se podía incitar un traslado, una desaparición forzada, según lo que dice la comunidad internacional de las instancias jurídicas internacionales. Y lo que nos dicen muchos testimonios es que esos muchachos y muchachas se los llevaban a bodegas y no sabíamos qué pasaba y nadie respondía por ello. Es claro que la Corte Constitucional señaló que solo se pueden hacer traslados cuando hay CTP y tengamos en cuenta que en las épocas de pandemia y en la cuarentena no había CTPs. ¿A dónde se llevaron esos muchachos? Esto es de una gravedad infinita. El hermano de Javier Ordóñez, Alejandro Ordóñez, nos denuncia que amigos de Javier preguntaron por Javier durante horas y no le dieron el paradero. Eso en sentido estricto, según la jurisprudencia internacional, se llama desaparición forzada. Y no olvidemos que Javier apareció absolutamente torturado según los índices de medicina legal. Siguiente, por favor. Según los indicadores, la información que da medicina legal. ¿Qué ha pasado entonces en Usaquén? ¿Qué es lo que nosotros recogimos ayer en Usaquén a partir de esta reunión y a partir de esa alerta que nos pusieron de este joven que es adolescente desaparecido? Los policías del Codito le andan diciendo a los chicos y las chicas: si me bajé 3, me puedo bajar 4. Eso lo están diciendo semanalmente. Y le andan diciendo a los chicos que viven alrededor del CAI: si me bajé 3, me puedo bajar 4. Ojo, deje de joder. Qué pena la grosería, pero estoy citando, según los testimonios. Hay una amenaza muy grave en Usaquén. Lo que nosotros estamos viendo es que en ese corredor entre Verbenal y el Codito, a estos chicos y chicas los están asesinando. Sistemáticamente, después del 10 de septiembre, la cantidad de homicidios en el Codito se ha disparado y la policía no hace nada. Sabemos los carros, sabemos los colores de los carros, sabemos los taxis que están involucrados. ¿Por qué no pasa nada? Hay seguimientos de camionetas a estos chicos y chicas. Hay amenazas, hay panfletos con nombres propios y que saben las rutinas de las familias de estos chicos y chicas. Hay llamadas anónimas y hay desapariciones. Estos chicos claramente y estas chicas están absolutamente cundidas de terror. Hoy hay un adolescente de 13 años desaparecido. Siguiente, por favor. Y esto enmarcado en que la Defensoría del Pueblo ya había puesto esa alerta temprana. Y la Defensoría del Pueblo, en sus alertas tempranas, en la 022, que habla de Usaquén, que dice que hay un control territorial por grupos paramilitares. Esto no lo dice Cancino. Esto lo dice la Defensoría del Pueblo hace un mes. Y no se ha hecho nada. En la 023 dice riesgo de control territorial por grupos paramilitares en Ciudad Bolívar, Kennedy y Bosa. Me acaba de llegar información que lo que está pasando en el Codito y en Verbenal también está pasando exactamente igual con los chicos y chicas de Ciudad Bolívar. Frente a esas alertas tempranas, siguiente por favor, pues también tenemos información de microtráfico en los alrededores de lo que era el Bronx y casos de violencia sistemática contra las trabajadoras sexuales y las chicas trans. La 086 a su vez habla de un control territorial en Usme, Rafael Uribe y San Cristóbal, y es un control territorial por parte de fuerzas paramilitares. Y da la coincidencia que todas estas denuncias son alrededor de los CAIs. Es una coincidencia.
pero uno se pregunta qué está pasando. Siguiente. Y queremos mostrar este mapa. Este mapa es para fortalecer la tesis que acá quizás hay un crimen de Estado. Que acá, como lo enunciamos hoy, como lo radicamos hoy, con Iván Cepeda, con Ángela María Robledo, con Carrillo, con Heidi, ante la Corte Penal Internacional, si aquí no podemos hablar de un crimen de lesa humanidad. Todo Bogotá está inundado de violencia física y de violencia sexual. Las localidades más críticas son las que están más oscuras. Que ahí está, por ejemplo, Kennedy. Que ahí está, por ejemplo, San Cristóbal, Ciudad Bolívar, Suba, Engativá y Mártires. Nosotros tenemos 1.399 casos de violencia física, 6 casos de violencia sexual en Kennedy en los últimos 2 años. Nosotros tenemos, por ejemplo, 3 casos de violencia sexual y 675 casos de violencia física en San Cristóbal. En total, en estos 2 años, del 2019 y 2020, tenemos 44 violaciones y 5 casos de violencia sexuales por parte de la policía a mujeres, sobre todo jóvenes, en estos últimos 2 años. Según un derecho de petición que le hicimos a Medicina Legal y que oficialmente nos respondió con estos datos. Esto es absoluto y completamente infame. Esto parece el placer, esto parece el salado. Violencia física, 10.081 casos de violencia física reportados por Medicina Legal y por la policía, de los cuales el 82% son jóvenes, desde el 2016 y el 2018. Y las tendencias sistemáticas en cada localidad. Siguiente, por favor. Nosotros a su vez tenemos detenciones arbitrarias, porque acá no son traslados por protección. Acá no hay traslados por protección, acá son detenciones que se hacen sin acudir a la normatividad del Código de Policía según ese artículo. Los datos son escalofriantes. Nosotros tenemos 811 casos en Kennedy, tenemos 970 casos en Bosa. Van 3 minutos. 3 minutos, perfecto. Tenemos 1.064 casos en Rafael Uribe Uribe. Nosotros tenemos detenciones arbitrarias, tenemos un asesinato en Santa Fe, tenemos asesinatos en Engativá, tenemos 2 asesinatos en Kennedy. Este mapa de detenciones arbitrarias, de homicidios, de violencia sexual y de violencia física es absolutamente intolerable. Siguiente, por favor. Y entonces uno va a Kennedy, ¿qué se encuentra? Uno va a Kennedy, que es la localidad, digamos, donde tiene más delitos de este tipo. Pues se encuentra que hay un homicidio de un chico, Kevin Aldana, de 23 años, que no sabemos nada qué pasó. Que sistemáticamente le hemos preguntado a todas las entidades qué ha pasado y ni siquiera la investigación ha cursado un debido proceso. Julio Mauricio González, también de 27 años, fue asesinado. Todo lo que está pasando por el Cartuchito al lado de Corabastos. ¿Cuáles son los poderes territoriales que hay ahí? ¿Qué es lo que pasa en las inmediaciones con estas violencias contra los coroteros y contra los vendedores ambulantes? Un allanamiento irregular de la emisora Impacto Estéreo. Todo lo que estaba pasando en el Placer, Putumayo y en el Salado se estaba dando. Y lo mismo pasa en San Cristóbal. En San Cristóbal hubo un caso de violencia sexual contra una niña de 13 años. Y no ha pasado nada. Hay intimidaciones. Llegan panfletos donde es del Comando Halcones 5 octavos, disparos y amenazas alrededor de los chicos. Y cuando uno dice Halcones 5 octavos, quiere decir en la jerga de la policía que está disponible para el servicio de la policía. Y absolutamente inundado de panfletos de Águila Negra. Siguiente, por favor. Lo mismo pasa en Mártires, pero dedicado a la población trans, a las mujeres trans. Las secuestran durante horas, las manosean, las chantajean, les generan violencia sexual. Ahí hay una cantidad de violencias también dedicadas a las personas que piensan diferente, que tienen y habitan esta ciudad de una manera diversa. Siguiente. Mártires, lo mismo, que es lo que acabo de decir frente al barrio Santa Fe. Siguiente. En Bosa, lo mismo, casos de violencia sexual, de violaciones de derechos humanos. Siguiente. Ciudad Bolívar, pues ni hablar de Ciudad Bolívar, de los Altos de la Estancia. Siguiente. Teusaquillo, también una cantidad de denuncias que hemos hecho, el asesinato del venezolano en la estación de policía. ¿Qué pasó ahí? No nos han dado respuesta. Siguiente, por favor. Santa Fe, todo lo que está pasando en San Victorino. Siguiente, por favor.
Bueno, termino con esto, presidente. Gracias. Repetimos, no estamos ante un crimen de Estado con lógica paramilitar en Bogotá. Según las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo, en 6 localidades hacen presencia grupos paramilitares. 12 asesinatos entre noviembre de 2019 y septiembre de 2020. 48 casos de violencia sexual, de los cuales el 85% de los casos son violaciones entre 2019 y 2020. 8.069 detenciones arbitrarias entre marzo y mayo de 2020 y 4 desaparecidos. Siguiente. Es por esto que nos fuimos ante la Corte Penal Internacional y estamos pidiendo que se investigue la responsabilidad de la policía, el Ministerio de Defensa que no responde y el presidente que se disfraza de policía en los crímenes ocurridos en Bogotá contra la población civil. Esperamos una pronta respuesta y que haya acciones de respuesta por parte del Gobierno Nacional y de la Policía Metropolitana de Bogotá para que garanticen la vida y garanticen la democracia. Siguiente. Por la vida, por la democracia, policía, asuma sus culpas. Es el momento. Necesitamos verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Mil gracias, presidente.